Muy buenos días, convencionales, compañeros, compañeras. Estamos comenzando una nueva sesión donde daremos paso a las siguientes presentaciones que nos faltan sobre el bloque 4 de Derechos Fundamentales. Y le doy la palabra al señor secretario para que nos indique acerca de la cuenta. Gracias, señora coordinadora. Si me permite un segundo abrir el correo. En la cuenta corresponde que este secretario señale que respecto al texto de segunda propuesta, del informe de segunda propuesta de esta comisión, se corrigió la indicación rechazada número 32, que debe haber llegado a los correos de cada uno de ustedes a las 20:44 horas del día de ayer, que hemos recibido el comparado segundo informe de la Comisión de Forma de Estado para los efectos de formulación de indicaciones y probablemente lo más importante es que la Comisión de Medio Ambiente, Derecho a la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico amplió el plazo para presentar indicaciones a las normas rechazadas en particular hasta las 23:59 horas del domingo 3 de abril. Me solicitaron que pusiera énfasis en ese punto, sobre todo por si algún o alguna señora convencional decidiera presentar indicaciones en esa comisión. Esa es toda la cuenta, señora coordinadora. Muchas gracias, Mario. Entonces, ahora vamos a dar paso a las presentaciones de las iniciativas convencionales, iniciativas de normas de convencionales, pero tenemos una espera, puesto que nuestros expositores están en otras comisiones o presentando o votando. Así es que vamos a hacer una pequeña pausa, esperando que llegue nuestro primer expositor, César Uribe. Sí, les comunico para quienes están en Zoom que la iniciativa que va a presentar es la 899, para que puedan ir revisándola previamente a su llegada. Ya la 899, sobre el derecho a la participación política. Entonces vamos a esperar que ingrese unos minutitos. Les comunico que nos ha llegado otra expositora, la Machi Francisca Linconado, que va a presentar la iniciativa convencional constituyente 844 sobre derechos de las mujeres, cuya autoría es de ella, Natividad Yanquileo, Victorino Antilef, Alexis Caiguán, Isabel Godoy, Wilfredo Bacián, Eric Chinga, Marco Arellano, Giovanna Grandón, Elsa Labraña, Tania Madriaga, María Rivera, Lizeth Vergara, Alejandra Pérez, Margarita Vargas y Manuel Boldarsky. Entonces vamos a darle la palabra a la Machi Francisca para que pueda presentar esta iniciativa sobre los derechos de las mujeres. Algo que me hiciste cansar, subir en el tercer piso. Buenos días a todas y a todos. Hoy día de la mujer indígena vivimos en una triple opresión constante por ser mujer, por ser empobrecida y por ser indígena. Sin embargo, esto no siempre fue así, sino que es el resultado de procesos de colonización, militarización de nuestros territorios que impactaron negativamente en el rol de la mujer y en la sociedad. Como Machi me ha tocado conocer muchos casos de violencia en hospitales,
¿Cuándo van a tener sus hijos y los hogares en el alcoholismo? ¿Cuándo van a buscar trabajo? ¿Cuándo quién ingresa a cargo de elección popular? Por el color del piel, por nuestra costumbre, forma de vida propia. Esto hay que erradicarlo de la sociedad. Esta nueva Constitución debe garantizar que las mujeres indígenas podamos ejercer todos nuestros derechos, respetando nuestra condición, nuestra historia, nuestra forma de vida, que permite transmitir nuestra cultura y nuevas generaciones. En definitiva, la propuesta 844-4 tiene por objeto abordar el vacío constitucional histórico en cuanto a los derechos de las mujeres indígenas, sus derechos políticos y los deberes de esto en la materia. Hoy en esta iniciativa buscaron revalorar el rol de las mujeres indígenas y asegurar la igualdad de oportunidad en los distintos ámbitos de la vida. Por eso llamo a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Machi. Vamos a dar un periodo de preguntas. Entonces, a quienes están acompañándonos en el Zoom, si es que tuviesen alguna consulta acerca de esta norma. Nos observan consultas sobre la norma 844, Derechos de las Mujeres Indígenas. ¿No? Machi, si quisiese terminar con algún comentario, quedan algunos minutos para poder hacerlo. ¿Minuto? Bueno, derecho de la mujer indígena. La mujer indígena tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como el privado, en su dimensión individual y colectivo. El Estado plurinacional y los pueblos tienen el deber de prevenir, sancionar, reparar, erradicar y todo tipo de violencia contra las mujeres indígenas, especialmente la violencia obstétrica, sexual, económica y aquello que sean producto de la desigualdad estructural, la violencia estatal. El Estado y el pueblo promueven, reconocen, respetan, garantizan y protegen los derechos políticos de mujeres de naciones preexistentes. En todos los espacios, el poder de toma de decisión, los derechos social, económico y cultural. La mujer indígena tiene derecho de decidir sobre su propio cuerpo y ninguna práctica social, cultural o estatal puede vulnerarlo. El Estado tiene el deber de adoptar medidas de acción afirmativa para garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos de la mujer indígena, con especial atención de los espacios de discriminación internacional. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Machi Francisca. Entonces, agradecemos la presentación y continuaremos con las otras presentaciones, pero veo que no ha llegado nuestro expositor todavía. Muchísimas gracias.
Bueno, muy buenos días, César. Gracias por venir a presentar la iniciativa convencional constituyente 899 sobre el derecho a la participación política, cuyos autores son César Uribe, Elisa Agustinianovich, Adriana Ampuero, Jennifer Mella, Amaya Alves, Yarela Gómez, Tiara Aguilera, Adolfo Millabur, Tami Pustilnik, Ramona Reyes, Claudio Gómez, Julio Álvarez, Cristóbal Andrade, Hernán Velázquez, ¿no? Helmut Martínez, María Elisa Quinteros. Adelante, César. Bueno, muchas gracias, Lorena. Gracias a la comisión por el espacio. La verdad es que respecto a esta iniciativa, la 899, yo ya estuve acá. Estuve exponiéndoles a ustedes respecto a otro artículo, a los artículos referidos al artículo 4, que tenía que ver con mecanismos de democracia directa en las entidades territoriales regionales y comunales. Y bueno, esta iniciativa es una iniciativa general que habla de la participación ciudadana y que se repartió en distintas comisiones, y claro, lo que faltaba por exponer era el artículo 1 referido al derecho a la participación, que básicamente se había entregado a la Comisión de Derechos Fundamentales y bueno, fue trasladada acá hacia ustedes. Pero es una iniciativa que tiene básicamente ese fin, que busca la participación como un derecho en todas las entidades territoriales, incluyendo la regional y la comunal. Y la verdad es que el artículo 1, que es el que se expone, solamente le da un contexto a las propuestas y lo que viene detrás, que es donde está principalmente enfocado o está generando un aporte más específico la propuesta. Yo básicamente le invito como a entender la estructura general de la iniciativa, a revisarla en relación también a los articulados que ustedes ya están revisando y están votando, que tienen que ver con mecanismos de democracia directa, y creo que el artículo 1 es lo que aporta a eso, tiene que ver con que el derecho a la participación también va de la mano con la garantización al acceso de los mecanismos de participación en la forma que establezca esta Constitución y la ley. Me imagino que deben haber varias propuestas de articulado del derecho a la participación ciudadana, y creo que en lo puntual lo que podría aportar el artículo 1, para no referirme a la iniciativa en general, tiene que ver con garantizar el acceso a los mecanismos de participación en la forma que establezca esta Constitución y la ley. Y bueno, ahí ustedes pueden ver y hacer la lectura completa quizá, o vincularlo directamente al tema de democracia directa, que es parte de su comisión, para ver cómo conjuga. Básicamente eso. Hay algo bien interesante también que no sé si se podrá rescatar de la comisión de principio, que tiene que ver con el Consejo de la Participación Ciudadana. A mí me tocó exponerlo en la Comisión 6 de Justicia como un órgano autónomo, y entiendo que no fue aprobado en particular o en general, pero eventualmente igual se podría rescatar algo en esta comisión respecto a que este órgano, o el objetivo del artículo 7, tiene que ver con entregarle reales responsabilidades a las entidades territoriales respecto a la participación, que hoy día, por ejemplo, eso está un poco a voluntad del alcalde de turno en relación a la participación ciudadana. Es una de las principales críticas que tienen, por ejemplo, el COSOC, la Asociación de Consejos de la Sociedad Civil a nivel nacional, respecto a su participación en la toma de decisiones de, por ejemplo, los gobiernos comunales, que no hay una responsabilidad concreta. No, la ley que establece la participación no establece, por ejemplo, algún tipo de control respecto a la participación, y en ese sentido, bueno, la propuesta que nosotros hacíamos, que puede cambiar, digamos, pero podría establecerse hasta inclusive en el articulado, es entregarle como la responsabilidad de la participación de manera concreta y no la voluntad a órganos como las comunas. Eso básicamente
Lorena. Como decía, es parte como de una propuesta general y bueno, yo lo invito también a revisarla como los objetivos en términos concretos y bueno, ya había hecho también la presentación respecto a otros articulados en esta misma comisión. Muchas gracias, César. Abrimos un periodo de preguntas. Si es que alguno de nuestros compañeros tiene alguna consulta a través del Zoom. No vemos consultas. Yo tengo una consulta, César, respecto a lo que mencionabas, si es que esta norma finalmente quedó completa acá o hay algún pedazo que quedó en la Comisión de Forma de Estado. Esta iniciativa son 7 artículos y está repartida en 4 comisiones. Solamente el artículo 1 era parte de la Comisión de Derechos Fundamentales que a ustedes se les traspasó. Solamente el artículo 1. El artículo 2 y 3 nosotros lo estamos viendo en la Comisión de Forma de Estado. El artículo 4, el artículo 5 fue parte y el artículo 6 fue parte de lo que yo les presenté anteriormente a la Comisión de Principio. Y el artículo 7 se expuso en la Comisión 6 del Sistema de Justicia. Así fue distribuido y hoy día particularmente el artículo 1 es solamente el que tiene que ser expuesto en la comisión de ustedes. Sí, te preguntaba en realidad, como nosotros estamos justo viendo el bloque de democracia directa, o sea, estamos en paralelo avanzando con ese informe, y preguntarte si en la comisión de ustedes el artículo 2 y 3 tiene algún avance en la Comisión de Forma de Estado. Sí, tiene avance. De hecho, hoy día en el Pleno va a estar en votación un artículo que no es el mismo que el artículo 2, pero que recoge algunos elementos en términos de la participación en las entidades territoriales y comunales. Y en el bloque 3 nuestro, de la Comisión de Forma de Estado, se va a avanzar sobre mecanismos de participación que no necesariamente son de democracia directa. Por eso quizá hay una diferenciación respecto al trabajo con ustedes, que sería en relación al artículo 3 de la propuesta de la iniciativa. Perfecto, muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta más de alguna persona de la comisión. Ya, entonces, no habiendo más palabras, te agradecemos, César, la presentación y bueno, vamos a considerar este artículo 1 ahora en la parte de los derechos. Así que muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, ahora damos paso a la presentación de la iniciativa 661, que versa sobre el acceso a transportes públicos gratuitos y movilidad. Esta iniciativa tiene como autores a Lizeth Vergara, Isabel Godoy, Elsa Labraña, Marco Arellano, Tania Madriaga, Alejandra Pérez y Francisco Cadamaño. Entonces le damos el paso a Lizeth para que pueda presentar la iniciativa. Adelante, compañera. Muchas gracias, Lorena. Saludarles a todos, buen día. Voy a ser bien breve. Esta iniciativa de la 661, consta de un artículo único, en donde tiene por finalidad dejar establecido el deber que tienen distintos órganos del Estado, en este caso el legislativo, el ejecutivo, pero principalmente los gobiernos locales, para garantizar que en procesos de elección popular se garantice el acceso al transporte público. Esto es principalmente, y creo que todos nos podemos acordar, de una de las últimas elecciones, cuando no había micro, donde no había nada prácticamente, estaban todas las micros guardadas en Santiago, y esto pasó en distintas regiones. Al menos en Quilpué, en el Distrito 6, también ocurrió, y era impresentable que en un momento de elección popular, donde debíamos ejercer nuestro deber cívico o nuestro derecho cívico,
como es efectuar el voto, no pudiésemos ir a los locales de votación. Entonces, eso para mí y para mi equipo nos prendió las señales de alerta diciendo, esto efectivamente se puede repetir y otras veces ya se había dado, en menor medida en verdad, pero ya se había dado algo similar. Entonces, redactamos este artículo único que señala que será deber del Estado y sus organismos garantizar el gratuito acceso de todo tipo de transporte público en periodos de participación popular, sean estos de carácter nacional, regional, comunal o cualquiera que fije esta Constitución o la legislación. Acá nosotros nos preocupamos que en el primer inciso, en la segunda línea, hablara de todo tipo de transporte público, porque evidentemente en la zona urbana vamos a estar pensando en las micros, en los colectivos, pero en otros lugares más rurales, más al sur, vamos a tener que disponer de otros tipos de medios y es necesario también que por esos momentos, por esos días, por esas fechas, que es algo excepcional, por eso como que no se subentienda nada fuera de los periodos de participación popular con respecto a esta propuesta de artículo. Eso es principalmente, es bien breve, es bien sucinto y se relaciona mucho con lo que nosotros estamos viendo en esta comisión, que si bien es de derechos fundamentales esta propuesta, nosotros que vemos democracia y los mecanismos de participación democráticos, también varias veces hemos visto cómo se señala que es necesario, ya sea que se remuevan los obstáculos, que se garanticen, que se promueva, ya. Esto es una manera que se relaciona con las condiciones materiales de las personas para poder efectuar el derecho a sufragio. Así que va muy interrelacionado con nuestra comisión. Confío en que puedan darle una vueltecita también. Es bastante breve, artículo único, 2 incisos, justificación también en el mismo código. Así que esa es la presentación de esta iniciativa, estimada coordinadora. Gracias, Lisette. Entonces pasamos a una ronda de preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? Agustín, adelante. Buenos días, Lorena, Mario, Lisette. Gracias por la presentación y la claridad al momento de exponerla. 2 preguntas, una muy puntual en relación con tu presentación y la otra más general, pero pertinente, creo yo. La primera, no bastará con que el nuevo texto constitucional diga que es deber del Estado facilitar un acceso pronto y expedito a los locales de votación, sin mencionar necesariamente el transporte público, porque eso podría prestarse a debates, ¿no? ¿El transporte público es el que pertenece al Estado o es todo tipo de transporte? Porque el transporte, incluso cuando es privado, ¿cierto?, presta un servicio público, o sea, es de interés público. Entonces, se me ocurre que podría ser más amplio sin que pierda el carácter de mandato para el Estado, que éste tenga el deber de asegurar un acceso pronto y expedito a los locales de votación. Esa es la pregunta atingente a la norma. La segunda es más amplia. Obviamente que yo comparto, se redacte como se redacte, comparto la norma. Y comparto todas las facilidades que se den o se nos den a los ciudadanos para sufragar los días de votaciones. Pero siempre yo pienso que a la par de darnos las facilidades, no deberíamos hacer del sufragio algo que ya no sea voluntario sino obligatorio. O sea, te pregunto, detrás de esto, no en tu ánimo ni en quienes redactaron la norma, no está el siempre, mire, deme esto, que es justo. ¿Me entiendes tú? Pero sabe, yo voy a ir a votar si quiero. ¿Podremos, en una cuestión tan importante como el sufragio, perseverar en que sea voluntario? O sea, para mí, y creo que lo he conversado otras veces contigo personalmente, cuando se aprobó la inscripción automática y el voto voluntario, yo creo que el mensaje que se transmitió a los jóvenes, sobre todo, fue
tan negativo como este, no se molesten en inscribirse. No hagan ninguna cola. Y tampoco se molesten en ir a votar los días de las elecciones. Ese fue el mensaje, creo yo, y en parte es el que está explicando la bajísima participación los días de las elecciones. Sé que esto se sale de los bordes de la norma que tú has presentado, pero esta presentación que tú has hecho da pie para ir más allá de ella. Gracias. Gracias, Agustín. ¿Hay alguna otra pregunta de parte de algún compañero? Lisette, yo te voy a hacer una pregunta y es relativo a la norma, si es que esto implicaría acceso universal para toda o sea, este deber del Estado implicaría garantizar un acceso universal. Esa es la pregunta breve. Ahora te damos el pase entonces, Lisette, para que puedas contestar a Agustín y esta pregunta. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias también, Agustín. Muy interesantes las preguntas. Voy a partir de atrás hacia adelante. Si esto implica acceso universal, por supuesto que sí. Sin distinción alguna, es un deber, es una manera de fomentarlo también. Entonces no habría distinción ni de rango etario, ni de lugar geográfico, ni nada, sino que en día de elección se posibilita este acceso, esta llegada a los locales de votación. Ahora, sobre lo que preguntaba Agustín, sobre esta pregunta puntual de si no bastará que se redactara de una manera más amplia, que comparto que debe ser más amplia, pero no comparto al menos dos cosas que dijiste. Facilitar, eso ya deja de ser como la obligación de, sino es como el dejar algo que pueda servir, ¿ya? Facilitar un acceso pronto y expedito. Es súper interpretable, acceso pronto y expedito, o sea, estamos diciendo que dentro de los locales de votación o en la entrada de los locales de votación no debería haber fila, por ejemplo, y sé que no apunta para allá. Entonces, si bien concuerdo con que debería ser más amplio precisamente por lo que tú dijiste, o sea, está el transporte público, el transporte privado, y sería necesario dejar en claro que esto es general, más allá de la prestación o no. No, la manera en la que expusiste esta propuesta de redacción creo que no responde al espíritu y a la finalidad que tiene esta norma, que es la de verdad colocar elementos que sirvan para movilizar de un lugar a otro y que nos lleven a los locales de votación. Entonces esto va mucho más allá de lo expedito, va mucho más allá de lo pronto, va en lo efectivo. Entonces ahí discrepo un poquito con cómo se planteó, pero sí con la necesidad de que sea más amplio precisamente por lo que señalaste sobre el transporte público y privado. Así que con respecto a eso, sí creo que tienes razón en darle una vuelta a la redacción. También agradezco que comparta el espíritu de la norma, eso habla muy bien de tu espíritu democrático también. Ahora, sobre la general, y aquí me avisan si me paso, primero, súper interesante que plantees un punto de vista, porque dan ganas de debatirlo. Porque, por ejemplo, tú partes de una premisa que la baja participación en los días de elecciones, según tú, es por haber pasado a ser voluntario. Y lees por ahí entre líneas de si esto va de la mano o no con lo obligatorio o no. Y yo de partida te diría, yo no creo necesariamente que el motivo para la baja participación sea el carácter voluntario, que afectó, por cierto que sí, pero creo que no es el motivo es mucho más profundo. El motivo tiene que ver con, y esto siempre lo digo, tiene que ver con la corrupción sistémica, tiene que ver con la deslegitimación de los partidos políticos, con las instituciones, los órganos, etcétera, etcétera, y eso es lo que nos tiene acá redactando una nueva constitución para generar nuevas lógicas de relación entre el Estado y los soberanos. Entonces, claro, lo del voto obligatorio, yo por ahí tengo mis reparos también. Creo que tener el voto obligatorio ahora ya implica dar un cheque en blanco para legitimar esto nuevo que estamos redactando. Pero también lo doy vuelta y digo, chuta, pero también es necesario. Y también concuerdo en que los niveles de participación están siendo muy bajos. Entonces, si bien por ahí discrepo en el momento, si debiese ser más transicional o no,
creo que hay un ánimo generalizado en la convención en que sí se cree que el voto debe ser obligatorio, y ante eso creo que va muy bien lo que tú señalabas, porque precisamente acá el deber sería el ir obligatoriamente a votar, pero para eso necesitas garantizar las formas para que todas las personas también puedan ir. Entonces, en esa ecuación tiene mucho sentido la propuesta, si va de la mano también con este voto obligatorio. Así que con respecto a eso también estoy de acuerdo, si lo vemos como este gran entramado y lo vemos como este todo. Así que eso, me encantaría seguir debatiendo, de verdad es muy grato estos temas y sería genial poder abordarlo en profundidad, pero no tenemos tiempo, así que eso, nuevamente agradecer sus preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. En realidad el tema es muy interesante, además en el contexto de los mecanismos de democracia directa que estamos trabajando. Así es que gracias por la presentación. Ahora continuamos. Estamos esperando que ingrese Alex Becerra. Él va a presentar una iniciativa popular de norma, la 56-2, Rescate y Protección de las Tradiciones de Chile, que fue una norma que quedó rezagada, me parece, del primer periodo, entonces estamos esperando que él ingrese. Así que vamos a tomarnos unos minutitos esperando. Muy buenos días, Alex Becerra. Está silenciado. Ahora sí, creo. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, no hay problema. Ah, Entonces, te recibimos con entusiasmo de poder escuchar la iniciativa popular de norma 56-2, Rescate y Protección de las Tradiciones de Chile. Y tienes 5 minutos para poder exponer la norma. Adelante. ¿Puedo poner una lámina, por favor? Sí, no hay problema. Adelante. Ya, dame un segundo. Ustedes me dicen si se ve, por favor. Le agradecería. Se ve muy bien, perfecto. Si quiere, puede agrandar la imagen, forma exposición. Eso. Muy bien. Ya, perfecto. Ya comienzo. Bueno, la iniciativa, bueno, un saludo a todos, un gusto saludarlos. Soy Alex Becerra, de la sexta región del interior. Y bueno, la iniciativa que logramos reunir más de 16.000 firmas se llama Rescate y Protección de las Tradiciones de Chile, y el texto propuesto es deber del Estado de rescatar, proteger y difundir las tradiciones de los pueblos de Chile. ¿Por qué? Porque el mundo rural queremos estar dentro de la nueva Constitución. El mundo rural ha sufrido una fuerte disminución en el producto de los últimos años. Estamos hablando de que en 1920 el mundo rural éramos más del 50% y ahora estamos solamente en un 12,2% a los datos del 2017. Y estos productos a que se ha tratado el mundo rural con una forma peyorativa, en que algo que viene del mundo rural, como las palabras guaso, provincial, indio, se ve como que algo negativo y que lo urbano es lo importante. ¿Por qué se generan estas situaciones? Claramente la respuesta es porque hay un nulo interés por el mundo que viene lejano de los centros de toma de decisiones, votos, y una total incomprensión de lo que significa la ruralidad, lo que ha llevado a que las lecturas que se hacen del mundo rural provengan desde una visión urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos ponerles textos de ese desarrollo urbano
sin considerar lo que el mundo rural establece como desarrollo, que a veces las tradiciones, y por eso el título de la norma, a veces preservar las tradiciones significa también desarrollo. Entonces esta mirada urbana ha gatillado que el mundo rural cada vez ha sido más lento, porque obviamente nuestros niños han querido salir de él para no sentirse menospreciados. Así como la señora María Nazaret Baudel, una brasileña, nos dice que el mundo rural tiene una particularidad histórica, social y cultural, que tiene una realidad propia, una forma de relacionarse con la sociedad también propia. Por esto el concepto de ruralidad es más complejo y no concuerda con una visión acostumbrada de asimilarlo con agrícola. El mundo rural es mucho más rico que solamente una actividad económica. Hay una realidad espiritual también en el mundo rural. En cuanto a las tradiciones, bueno, son las principales manifestaciones de una cultura determinada y se pueden definir como un conjunto de creencias y experiencias que se heredan de una generación en generación. Es así como la RAE en su primera acepción dice que la tradición es una transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos y costumbres, hechas de generación en generación. ¿Cuál es la importancia de las tradiciones? Preservar las tradiciones es una manera de proteger el patrimonio cultural de un pueblo. Por eso es que la UNESCO, partiendo de la visión de ellos, el patrimonio cultural hace referencia a todas aquellas expresiones materiales e intangibles que representan a la identidad regional. Chile está al debe en proteger a nuestro patrimonio intangible, que son nuestras tradiciones, y es necesario que desde el principal acuerdo social tomemos este tema y lo corrijamos, y las tradiciones nacionales como de nuestros pueblos originarios la pongamos en el sitial que merecen para que el futuro que necesitamos. No podemos llegar a un mejor futuro si no sabemos de dónde partimos, y ahí están nuestras tradiciones. Pueblo originario, y aquí me detengo porque el pueblo originario en la convención sí está haciendo un aporte importantísimo, el que aplaudimos, pero queremos ver el pueblo originario como un sentido amplio, porque creemos que también podemos estar en el mundo rural en este sentido amplio. Una denominación de pueblo originario es una denominación colectiva aplicada a las comunidades originarias de América, correspondiente a los grupos humanos descendientes de culturas precolombinas que han mantenido sus características culturales y sociales. Y una definición que es la que a nosotros nos gusta bastante, una vez que es más descriptiva, apunta que son los descendientes de quienes estaban en un lugar antes de la llegada de otros que ahora constituyen la sociedad mayoritaria y dominante. Se define en parte por su ascendencia, en parte por los rasgos particulares que indican su diferencia en relación con quienes llegaron más tarde y en parte por la visión que tienen de sí mismos. La parte importante es la primera parte, es ahora constituyen una sociedad mayoritaria y dominante. Esta nosotros la reflejamos en el mundo urbano. El mundo urbano ahora es una sociedad mayoritaria y dominante, antes era el mundo rural. Y esta nueva mayoría le quiere imponer a una minoría el cómo comportarse. ¿Qué es lo que pedimos? No queremos ni más ni menos que nuestros pueblos originarios. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos originarios son rurales, vivimos con ellos, los relacionamos todos los días con ellos, y lo que se está haciendo con pueblos originarios lo apreciamos y lo aplaudimos, pero también queremos que a nosotros se nos dé el mismo derecho y la misma importancia. ¿Qué nos dice el convenio del 169 de la OIT en su artículo 2, número 2? Nos dice que los gobiernos deben incluir medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones. Lo mismo estamos pidiendo para nuestras tradiciones nacionales desde el mundo rural. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice que los individuos y comunidades indígenas tienen derecho a pertenecer a los pueblos indígenas de acuerdo con las tradiciones y costumbres de los pueblos respectivos. Nosotros queremos exactamente lo mismo. Le hago una breve historia. Cuando llegaron los conquistadores a nuestro continente, le dijeron, ¿saben qué? Todas sus costumbres están mal,
lo que viene de Europa es bueno, por lo cual vamos a eliminar toda su cultura, y pasó lo que todos sabemos que hoy día estamos reivindicando después de 300 años. Lo que nos queremos preguntar si nosotros queremos repetir esta misma historia ahora con los pueblos, lo que se hizo con los pueblos originarios, que queremos repetirlo con el campo chileno. Antes fue por la espada, hoy día solamente por la intolerancia. Hoy la televisión y en general los medios de comunicación no realizan un trabajo de rescate y difusión de nuestras tradiciones. Lo mismo pasa con nuestros colegios, y son costumbres extranjeras las que han ido ganando terreno. O sea, lo mismo que hizo los españoles con nuestros pueblos originarios, hoy día lo estamos haciendo con el mundo rural. No repitamos esa historia. Lo hice lo más corto posible. Espero que haya sido de su agrado, y disculpando quizás la rapidez de mis palabras, pero tenía poco tiempo. Pero eso es lo que pedimos, que lo que tenemos, lo que somos rurales, no nos vean como desde la visión urbana. A nosotros nos gusta ser rurales. Cuando hablan que el desarrollo de la ruralidad va a venir por lo tecnológico, quizás no queremos lo tecnológico. Queremos algunas cosas del mundo urbano, pero queremos seguir siendo rurales porque somos orgullosamente rurales. Y ahí es donde el principal ADN está en nuestras tradiciones, por lo cual creemos que es un deber. Por primera vez el campo y las tradiciones estén en nuestra Constitución, que se ha incorporado esto al texto definitivo de nuestra Constitución. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a pasar a un periodo de preguntas. Quería preguntarte, Alex, si es que es posible que nos compartas la presentación. Sí, perfecto. Y o nos las envíes de alguna manera, y porque entiendo que el articulado es lo que estaba en la primera diapositiva, ¿cierto? El articulado: el deber del Estado rescatar y proteger y difundir las tradiciones de los pueblos de Chile. Perfecto. Okay. El ADN de nuestro Chile. Para aclararle entonces a todos los compañeros que están ahí vía Zoom. Entonces abrimos un periodo de palabras. Si es que hay alguien que tenga alguna consulta que hacerle a Alex. Alex, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Perfecto. Listo. Ahí. Entonces, vemos si es que hay alguna pregunta. No hay palabras solicitadas. Alex, si quisieras cerrar con algún comentario, algo que quieras completar la presentación. Bueno, lo único es lo mismo que dije recién, que el mundo rural votamos por una nueva Constitución, pero queremos estar reflejados en esa nueva Constitución. No nos olviden, tenemos una forma de vivir distinta, no nos asimilen, no cometan lo que cometieron en su momento los españoles con nuestro pueblo originario, no nos traten de asimilar, entiéndanos, y por favor, ayúdanos a estar en esta nueva Constitución. Ok, muchas gracias, Alex, por la presentación. Vamos a considerar esta norma. Nos aprovechamos de disculpar porque entiendo que la norma estuvo ahí perdida en algún lugar del ciberespacio de la convención, pero ya llegó la norma y la vamos a considerar en este bloque como parte de nuestro trabajo. Así es que muchas gracias, Alex. No, gracias a ustedes por dar un poquito de tiempo al mundo rural. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a otra presentación. Le consulto a Jorge Baradit si que pudiese presentar, si es que evaluó la posibilidad de presentar la norma número 1000, me parece que es. Sí, no hay problema. Dame un minuto para preparar el fondo. Y Alex, estoy ahí, gracias. Ya, Alex, no hay problema de que te quedes si es que deseas, mientras estamos en las siguientes presentaciones. Ok, muchas gracias.
Perfecto, me ven bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Jorge. Perfecto. Buenos días a todos y a todas. Esta es la iniciativa número 1000, se llama Derecho Humano a la Libertad de Desplazamiento. Y la ciudad ha sido construida teniendo como centro de sus objetivos, de sus valoraciones, la producción, las decisiones políticas y las inversiones en materia de movilidad de la población, que son determinadas por básicamente el consumo, el estatus y centrado en la industria inmobiliaria y el mercado automotriz, ¿no? Un mejor lugar para vivir, que produce concentración, mayor estatus a través de vehículos individuales que producen atochamiento, en un modelo que termina promoviendo la motorización individual, la concentración de habitación y, por supuesto, en consecuencia, las dificultades de traslado, y también con una notoria afectación del medio ambiente. Pero no solo del medio ambiente, sino también de la salud mental de las personas, los atochamientos, la saturación de la vialidad genera estrés, agresividad, violencia. Hay datos que apoyan esto de manera bien específica. La congestión, la contaminación del medio ambiente y además problemas no solo mentales sino también físicos como el sedentarismo, ni hablar de otros problemas social como los accidentes, ¿no? La seguridad vial, la seguridad de tránsito que deriva en accidentes, muertes, problemas familiares de muchos órdenes. Esta situación que vive la ciudad priva y perturba el ejercicio de varios derechos fundamentales de los usuarios de modos más sustentables también, ¿no? El derecho al libre desplazamiento, el derecho a la vida y la integridad física, la integridad psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación para las personas que utilizan vehículos de tracción humana, para personas que caminan, para quienes se mueven por otras vías no contaminantes. Entonces esta iniciativa no solo promueve la libre movilidad, sino una forma de libre movilidad, promueve, con el fin de revertir este modelo en curso que estamos describiendo y generar un avance hacia la democracia, la sustentabilidad y el bien común. Esta propuesta considera que es imperativo que el Estado asuma un rol activo y por mandato popular incorpore en la Constitución la obligación de priorizar, proteger, fomentar y promocionar la movilidad saludable, activa y sustentable, y acá es importante, a energía humana, que es un concepto nuevo. Esto entendido como la caminata, la bicicleta y todos los vehículos que funcionan con la energía del cuerpo humano, ¿no? Por supuesto, en un sistema inteligentemente integrado, no queda de lado, por supuesto, sino que al contrario, se coordina con el transporte público de diseño universal, de bajas emisiones y que esté disponible a lo largo de todo Chile. Lo que esta iniciativa busca es que quede establecido con rango constitucional la obligación del Estado de priorizar, proteger, fomentar y promover el transporte público de diseño universal de bajas emisiones y los modos vulnerables de cero emisión energía humana. De nuevo, los ciclos, como se llaman, ¿no? Es importante este concepto, movilidad, energía humana, porque engloba todas las maneras de moverse con energía humana y es un concepto que no está incorporado, ¿no? Y esto busca para que el reconocimiento de la incorporación, el reconocimiento de la movilidad de energía humana esté incorporado a la categoría de energías renovables no convencionales, a fin de poder incorporarla en el sistema integral de reducción de emisiones de gases invernaderos y el mercado de compensación de huella de carbono. Esto va a ser importante en un mundo donde la huella de carbono y la reducción o lo que tú puedas aportar a las emisiones de gas invernadero se va a convertir en un valor y quién sabe, incluso en una forma, ¿no?, de medir otros derechos u otros accesos. La norma en sí busca llenar un vacío que hay por supuesto, en la Constitución de 1980, que limita
deja casi en cero la injerencia del Estado en favor del mercado y los particulares, ¿no? Dejando libre la movilidad, los espacios públicos, urbanos y viales al mercado y a como comentábamos antes, pseudo valores como el estatus, que promueve la movilidad única, el auto grande, el auto más rápido, por encima del transporte público. Se produce esta desvaloración del transporte público como algo que es para gente de bajos recursos y el auto como algo que es sinónimo de estatus y de éxito. No entendiendo el nivel de saturación que esto produce y la emisión de gases contaminantes y los problemas mentales que puede llegar a producir. Hay un principio también acá que se quiere promover, que es el de protección de la vida e integridad física y psíquica. No solo de las personas que utilizan estos medios, estos ciclos movidos de energía humana, que ni hablar la cantidad de muertes, accidentes que se producen por la falta de respeto que existen por estos medios de estos medios de transporte, sino además por la salud mental y psíquica de los mismos usuarios de medios motorizados unipersonales, que hoy día están expuestos a un estrés, a una demora afectan directamente la llegada a sus casas, las horas que viven con sus familiares, la disponibilidad laboral, etc. La iniciativa convencional constituyente de norma es bien corta y es bien precisa, es un artículo nada más, y dice: es deber del Estado asegurar a todas las personas condiciones igualitarias para ejercer el derecho a la libertad de desplazamiento dentro del territorio del país. El Estado priorizará, protegerá, fomentará y promoverá las formas más vulnerables y sustentables de movilidad, entendidas estas como los modos de movilidad de cero emisiones de energía humana, como son la caminata, la bicicleta y otros ciclos, en conjunto con el transporte público de diseño universal y de bajas emisiones en la forma que lo determine la ley. Eso es, señora coordinadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces, abrimos un periodo de preguntas. No se ven consultas. Yo tenía una pregunta, Jorge, no sé si podrás contestármela respecto al texto. Porque dice, entendidas estas como los modos de movilidad de cero emisiones a energía humana. Ese a energía humana no logré entender en qué contexto o a qué hacía referencia. Sí, la energía, los movimientos, hay algo, no soy el redactor directo, soy un patrocinante, pero entiendo el concepto. Se refiere a todas las formas que requieren energía humana, las bicicletas, los monociclos y la caminata también. Y lo importante es que no existe como denominación, no existe como un grupo de formas de movilidad. Y es importante porque si se sanciona movilidad de energía humana, los medios de transporte de energía humana como un algo, pueden entrar en catálogos, pueden entrar en consideraciones, en políticas públicas y acceder al mundo estatal, ¿no? Entonces, para esta norma es fundamental incluir ese concepto de movilidad de energía humana, porque no solo crea el espacio, sino que le permite acceder al plan que hay detrás de todo esto, que es que ya no se considere solamente el transporte público y el transporte unipersonal como quienes trasladan a la gente en la ciudad, sino intentar sacar a esa motorización unipersonal de la ecuación y que la matriz sea movilidad humana, primero, y luego coordinada, integrada con el transporte público de diseño universal y, por supuesto, presente en todo el país, porque si es una política nacional, por ello quiere ser elevada a rango constituyente, no tiene ningún sentido. No estamos legislando para Santiago, solo para las grandes ciudades. Perfecto, muchas gracias. Entonces, al parecer no tenemos más preguntas, así es que te agradecemos la presentación y vamos a hacer un break en este momento hasta las 11, puesto que ahí llega nuestro siguiente expositor.
Ya, reiniciamos entonces la sesión para escuchar y recibir a Amaya Alves, quien expondrá sobre la iniciativa 463 sobre derecho a la participación política, cuyos autores son Tatiana Urrutia, Gaspar Domínguez, Patricio Fernández, Aurora Delgado, Mariela Cerey, Tomás Laive, Dayana González, César Valenzuela, Valentina Miranda, Amaya Alves, Trinidad Castillo, Elisa Agustinianovich, Giovanna Roa, Alvin Saldaña, Nicolás Núñez, Bárbara Sepúlveda y Carlos Calvo. Adelante, Amaya. Sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días aún. Muchas gracias. Contarles que, en realidad, preguntarles, porque esta propuesta, en realidad, viene desde grupos también de la sociedad civil que trabajan el derecho a la participación política, pero el reconocimiento en este derecho a la participación política de las razones por las cuales hay grupos que en el tiempo se les ha dificultado mucho participar, ya sea porque las normas de participación eran demasiado demandantes y ellos no tenían la oportunidad, la participación, la facilidad en algunos casos para poder acceder a esta participación política. Pero me explicaba la convencional María José Oyarzún que había una división en la temática entre aquello que iba a ser abordado por la Comisión de Derechos Humanos, que eran los grupos históricamente excluidos, del derecho del principio general, que es este derecho a la participación política, en que se solicita a la comisión número 2, ¿no es cierto?, a la comisión de principio, que reconozca el que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos, de manera directa o por medio de sus representantes elegidos libremente, o sea, en elecciones libres, disputadas, sin otras restricciones que las que pueda establecer la Constitución o la ley. Pero claro, el modo seguramente de bajarlo concretamente dice relación con estas condiciones que en el tiempo han impedido, por ejemplo, que tal como lo vimos ayer, me recuerdo la pregunta que hizo el convencional Agustín Esquella, que niños, niñas y adolescentes participen en esta toma de decisiones públicas, que lo hagan personas que tienen discapacidad o personas mayores, o personas que han llegado solo recientemente al país en calidad de refugiados o migrantes, o un tema que hemos conversado mucho durante la vigencia de esta Convención Constituyente, el caso de las personas privadas de libertad, que siendo ciudadanos no pueden votar. Entonces, me parece que se debe entender conjuntamente como un todo, la iniciativa así lo hace, pero entiendo que lo que se va a votar específicamente en esta comisión es el principio general de este derecho a que toda persona, con independencia de su condición particular, pueda participar en los asuntos públicos. Y me parece que es un principio, yo diría que ampliamente consensuado, pero claro, luego creo que es necesario, y no siempre lo hacemos, pensar en las razones por las cuales las personas en sus condiciones particulares se ven impedidas de participar. En el caso de los niños y niñas y adolescentes, a veces es que la información no se provee de una manera adecuada, ¿no es cierto?, para su comprensión y compromiso. En el caso de las personas privadas de libertad, es que no pueden acceder a los locales de votación. Y así podríamos sucesivamente, en el caso de las personas mayores, a veces tiene que ver con la movilidad, con el poder acceder a los centros de votación o al centro donde se está tomando esa decisión pública. Me parece que lo podría dejar ahí y estoy abierta, por supuesto, si hay alguna pregunta o duda en relación a la iniciativa. Muchas gracias, Amaya. Sí, justamente hablamos sobre este primer artículo de esta propuesta. Así es que pasamos ahora a preguntas que puedan hacer nuestros compañeros. Agustín. Adelante, Agustín. Gracias, Amaya, por tenerte nuevamente en nuestra subcomisión. Una pregunta más bien general. Derecho a la participación, sin duda. ¿Has pensado tú alguna vez si acaso no habrá deberes de participación? Porque el tiempo de los derechos ha sido muy feliz y sigue siendo muy feliz. No se trata al hablar de deberes de interrumpir el tiempo de los derechos, ni obstaculizar, ni menos reemplazarlo. Pero de pronto yo siempre me pregunto
si pensando incluso en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, mira tú, como el año 48, meses antes de que se aprobara la Declaración Universal, como tú sabes, de la ONU, en América se concuerda en una declaración de derechos y deberes. Entonces sí, pero en ese espíritu hago la pregunta, y como ves tú es muy general, pero tal vez pertinente. Coordinadora, contesto de Sí. inmediato. Veamos si hay alguna otra pregunta. No se observan más preguntas, así es que adelante, Maya. Muchas gracias. Sí, es interesante la pregunta porque efectivamente no es que el derecho tenga como correlato una obligación, eso siempre es importante, ¿no es cierto? No el mismo derecho, digamos, el derecho, el titular del derecho, el destinatario del derecho suele ser otro ente, en general el Estado, a veces toda la sociedad. Pero tiene razón Agustín en el sentido que quizás es interesante pensar que la voluntad colectiva hay que construirla y por tanto que sí existe un deber de participación en el sentido de cuando hablamos de decisiones públicas, colectivas, ¿no es cierto?, que vayan en pos del bien común, eso debiera movernos a pensar que efectivamente debemos concurrir a la conformación de esa voluntad colectiva, social, para el bien común. Y en ese sentido, por ejemplo, el sufragio en muchos ordenamientos es obligatorio, porque la elección de los representantes requiere en el fondo una legitimidad para que efectivamente puedan hablar a nombre del colectivo. Y entonces yo creo que podría perfectamente considerarse la idea de deberes constitucionales que no son como algunos piensan necesariamente la contrapartida del mismo derecho, pero podría estar dentro de los deberes constitucionales la participación para conformar la voluntad colectiva. Eso a mí me parece que de hecho estaría muy bien considerarlo, porque efectivamente si estamos pensando en normar el interés común, el interés colectivo, el interés público, creo que también debemos tomar medidas para que aquello pueda ocurrir realmente y se haga con legitimidad. Y pienso que forma parte de los deberes que tenemos como ciudadanos. Si queremos participar en esas decisiones y beneficiarnos de ellas, creo que también tenemos que cumplir ciertos deberes. Algunos lo llamarían deberes éticos, pero yo creo que no hay problema en traducirlo en una norma constitucional, que los derechos fundamentales tienen un contenido ético relevante, así que evidentemente eso es posible. Muchas gracias, Amaya. Si es que quisieras complementar con algo, quedan unos minutos. Gracias, coordinadora. Simplemente señalar que, claro, aquí solo hablamos del artículo primero, que es la idea general, pero la norma específica está pensada para lograr, en el fondo, abordar las razones muchas veces de hecho, de facto, que ha impedido a algunos grupos de personas de la población, de la sociedad, participar efectivamente en la conformación de estas decisiones públicas. Y entonces yo creo que van los dos de la mano, pero claro, cuando llegue al texto final seguramente ahí va a haber todo un deber de coherencia en que este derecho general de participación aborde esas condiciones particulares. Pero solo eso, muchas gracias. Muchas gracias entonces, Amaya, por tu presentación. Y con esto damos por terminada esta iniciativa y nos quedan solamente 2 iniciativas que presentar, que estamos esperando a Alvin Saldaña que pueda presentarlas.
Bueno, bienvenido, Alvin. Sabemos que has estado corriendo de un lado para otro, pero te tenemos aquí presente para que puedas hacer la presentación de la iniciativa. No sé con cuál vas a partir, si la 377 o la 975. Sí, muchas gracias, Lorena, y gracias por la espera. Al compañero que venía viajando en avión, que tuve que reemplazar en votación, Bastián Lavé, se atrasó su vuelo, entonces fue más tarde al final de las 11 de la mañana, que era lo que había anunciado. Así que lamento la espera. Bueno, voy a referirme brevemente a las iniciativas. Voy a partir por la 377. En realidad, la iniciativa 377 era un paquete normativo que preparamos junto a mi equipo, y principalmente regular los mecanismos de democracia directa. Y tenía una norma específica que iba dirigida a la Comisión de Derechos Fundamentales. Esta norma, específicamente que viene para acá, tiene por objeto justamente asegurar a todas las personas el derecho a participación en las decisiones públicas, tanto a través de los mecanismos de representación como a través de los mecanismos de democracia directa que la propia Constitución establece. Además, la norma agrega el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública. Es una norma muy sintética. Sus fundamentos tienen que ver con que justamente el derecho a la participación es un derecho fundamental. De hecho, es algo que es bien impresionante, que está reconocido tal cual como participación directa o a través de representantes desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, y el análisis que hace el PNUD, por ejemplo, de por qué se ha demorado en instalar la participación directa, tiene que ver principalmente con el hecho de que es lo que se ha demorado en las personas, en la sociedad, en tomar conciencia de que tiene derecho a participar. Como venimos de régimen, si miramos los siglos hacia atrás, de oligarquías, monárquicos, oligárquicos, digamos, ha sido de a poco que hemos tomado conciencia de nuestro derecho a participar. Por eso, la evolución de este derecho ha sido un poco más tardía, pero es claro también, en el análisis que hace el PNUD, que no hay retorno, digamos. Es decir, la demanda por más democracia a lo largo de las décadas ha ido un incremento. Por lo tanto, el consagrarla en términos amplios, en términos de democracia directa, justamente asociado al mecanismo de democracia directa, tal como se plantea, es indispensable para una constitución del siglo XXI, donde lo que más hemos escuchado como frase esta de la profundización de la democracia. Eso es la profundización de la democracia, es establecer mayores conexiones, ¿cierto?, entre las decisiones públicas y la ciudadanía. Eso hace un país más maduro, país más desarrollado socialmente, más desarrollado políticamente, y además sabemos ya, ¿cierto?, yo siempre lo digo como un mantra, el artículo 13 del Convenio contra la Corrupción establece que el contrapeso a la corrupción es estructural, es la participación de la propia sociedad en la toma de decisiones. Esto es como el dicho, a la vista del amo engorda el ganado. Si el pueblo es el soberano, la participación del pueblo directa en los asuntos públicos va a ser de por sí un antídoto contra la corrupción, así como algo que le llega a la luz del sol no le van a crecer hongos, por así decirlo. Digamos, la mirada ciudadana impide justamente la corrupción. Es algo que está demostrado, y justamente por eso tanto el Convenio contra la Corrupción como los Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto a la paz social establecen que la participación de las decisiones públicas de la sociedad, digamos, es una base para construir paz social. Eso, entonces, para la norma, la 377, que es un artículo bien breve. Ahora me referiré a la 975. La 975 sigue esta misma línea, pero se concentra en los derechos de acceso en el ámbito ambiental. Justamente, siguiendo esta misma evolución normativa del derecho a participación, cuando se hacen estas grandes cumbres, por ejemplo, la Declaración de Río del año 1992, donde se ve ya la crisis y el colapso ecológico en ciernes, se establecen varios principios, entre ellos el principio precautorio, que alguna vez debatimos acá, pero entre ellos establecen un principio que dice literal que la mejor forma de tomar decisiones en el ámbito ambiental es con la participación directa de las comunidades afectadas. Y de ahí sale este principio que luego se ha ido desarrollando. Y quizá el corolario a nivel normativo que desarrolla estos principios
de participación y derechos de acceso, que se llama, es el Acuerdo de Escazú, que recientemente el gobierno actual ha anunciado que por fin el Estado chileno lo suscribirá. Hay que contar que este fue un proceso muy desarrollado, del cual Chile y Costa Rica fueron líderes de este proceso y de ser de los tratados ambientales más depurados técnicamente y más de acorde a las necesidades de los tiempos. Y estos derechos de acceso son tres, y son tres artículos justamente que están en esta propuesta, digamos, porque son tres, forman un triángulo que uno depende del otro. El primero es el derecho de acceso a la información en asuntos ambientales. Digamos, sin acceso a la información no podemos ejercer adecuadamente la participación, sobre todo tratándose de temas críticos como tienen que ver con emisión de contaminantes, con zonas de impacto, digamos, toda esa información. No podemos tomar decisiones ambientales sin esa información. Es justamente la falta de información lo que nos va a mantener ciegos y justamente si esa misma ceguera va luego a generar grandes daños. Yo siempre, digamos, cito recurrentemente la revista del Sistema de Evaluación Ambiental de febrero de 2020, en que reconoce el Sistema de Evaluación Ambiental chileno que el río Copiapó se seca justamente porque no se midieron los impactos, no estaba la información. Había un montón de impactos sobre una misma cuenca y al final el río se secó, un río completo. Entonces, tan importante el acceso a la información, digamos, para la toma de decisiones públicas y para la participación justamente en la decisión. Entonces, un primer artículo consagra el derecho de acceso a la información. Un segundo artículo consagra, justamente siguiendo la misma línea, el derecho a la participación en la toma de decisiones públicas, en el ámbito ambiental. Y la tercera parte de este conjunto normativo, que está muy en la línea de esta triple estructura del Acuerdo de Escazú, y creemos que hoy debe ser el piso mínimo, ¿no? Con el cual esta Constitución debería actualizarse, es el derecho de acceso a la justicia en el asunto ambiental, es decir, el derecho a poder disponer de una justicia especializada y que vea asuntos ambientales, y además que están los mecanismos y recursos que habiliten justamente a la justiciabilidad de estos derechos. Entonces, eso es principalmente las tres normas que se someten a consideración de nuestra comisión, y que vienen derechos fundamentales. Este es un asunto que habíamos ya planteado durante la discusión de los mecanismos de democracia, pero que ahora vienen en formato de derechos fundamentales. Y así están en el Acuerdo de Escazú. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alvin. Abrimos entonces el periodo de preguntas sobre ambas iniciativas de norma. Está Lisette, entonces le vamos a dar la palabra a Lisette y luego yo tengo una pregunta. Adelante, Lisette. Sí, muchas gracias. Alvin, primero, gracias por la presentación. Creo que llega a buena hora, sobre todo considerando que se aprobó y que pasó al borrador algo denominado democracia ambiental. Sin embargo, se resumía a la entrega de información. Y creo que no podemos homologar la entrega de información como sinónimo de participación. Como tú bien señalaste, la información es la base que debemos necesitar o que necesitamos en general para poder hacer efectiva la participación. Dicho eso, lamentablemente lo que quedó de democracia ambiental no tenía los elementos que tú bien señalaste, que es la toma, o más bien es la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Por eso es que celebro tu propuesta. Agradezco mucho que llegue para poder fortalecer precisamente lo que ya se aprobó. Dicho eso, ¿cómo podríamos hacer para que esto llegue efectivamente a robustecer esta idea de democracia ambiental? Que a mi juicio, insisto, quedó bastante coja porque es solamente entrega de información, pero no los elementos de participación directa. Le sacaron el carácter de la participación, le sacaron el deber del Estado y le sacaron la justicia ambiental. Elementos que tu propuesta muy bien recoge. Entonces, ¿cómo crees que esta propuesta, en caso de pasar y de poder aprobarse, que desde ya cuenta con mi apoyo, cómo podríamos hacer para incorporarla? No sé si a lo que ya está en el borrador de democracia ambiental o ponerlo como algo aparte o ya esperar a armonización para que efectivamente sea un cuerpo más coherente. No sé cómo lo ves tú y cómo lo podríamos plantear. Pero nuevamente, muchas gracias por la presentación. Gracias, Lisette.
Mi pregunta, Alvin, tiene que ver con la iniciativa 975, si es que los 3 artículos llegaron a la de derechos fundamentales, porque o sea, tengo la duda en realidad por el contexto y en realidad se empiezan a mezclar todas las normas, lo que habíamos hablado en mecanismo de democracia directa, acá aparece como derecho, como decías tú, entonces va a ser bien interesante ver cómo lo hacemos cuadrar todo. Gracias. Adelante, Alvin. Y muchas gracias. Bueno, las preguntas están un poco conectadas entre sí. Aquí el formato está, digamos, yo entiendo que las 3 están acá. No hay una petición de distribución por separada y tampoco tengo conocimiento de que eso haya ocurrido. Porque están planteados como, en la doctrina, digamos, de derecho ambiental se conocen como derechos de acceso. Es decir, sin alguno de estos derechos menos, digamos, digamos, se conculcan en general los derechos ambientales. Porque no puedo tener, como dijo recién Lisset, no puedo tener participación sin tener la base que es la información. Y no saco nada con tener información si no tengo participación. Y luego, si esa participación tiene problemas, si no tengo una justicia que realmente ambiental que ponga las cosas en su sitio, digamos, también mis derechos van a ser ilusorios, digamos. Entonces, se llaman, este conjunto se llama derechos de acceso, digamos, a la justicia, a la información y a la participación. Yo creo, y en cuanto a lo que pregunta Lisset, concretamente, yo creo que hay que definir ciertos pisos mínimos. Y por ejemplo, para mí, y esto es como entrando un poco a temas de fondo, pero un poco introduciendo algunos temas que yo siento que hay un consenso en la convención. Yo siento que me acuerdo cuando fuimos a Bio Bio y la profesora, ¿cómo se llama la profesora? Me olvidó el nombre en este momento, Verónica, no me acuerdo, pero una profesora, digamos, expuso sobre el sistema de gestión integrado de cuencas y ella expuso que el ordenamiento territorial con participación democrática, digamos, tenía que tener rango constitucional. Y con eso ya a contrapesar muchas de las problemáticas que tenemos hoy como país. Y de hecho, si hacemos un buen reordenamiento territorial con participación democrática, con criterio ecosistémico, en vez de ir atacando los problemas de uno, vamos a poder prevenir y de alguna manera sanear muchos problemas que hay hoy en día, que hay un desastre a nivel de ordenamiento territorial, a nivel de uso de suelo. Entonces, para mí, yo creo que hay que definir estos pisos mínimos en que la democracia debe ser vinculante respecto de cosas que son cruciales como ordenamiento territorial. Yo creo que en la norma, en la propuesta de norma, aparece señalado como tales como ordenamiento territorial como punto de entrada. Yo creo que no podemos pretender que todas las decisiones públicas sean vinculantes porque eso sería muy poco ejecutivo, país, pero hay que definir bien los pisos mínimos de las decisiones que sí tienen que ser vinculantes. Elegir bien, por así decirlo, y el ordenamiento territorial para mí ocupa un lugar especial. Además recuerdo Verónica Arroyo, que se llama, creo la profesora, que ella fue ovacionada por el Pleno ahí en Bio Bio cuando planteó el ordenamiento territorial justamente a nivel constitucional. Y con participación democrática y enfoque ecosistémico. Así que yo creo que ese tipo de definiciones tendríamos que hacer a nivel de derechos también, y luego, claro, luego tiene que haber un cruce digamos, que entiendo que digamos, por lo que yo sé, también es lo que está proponiendo la Comisión 3 respecto al ordenamiento territorial. Creo que eso sería muy fundamental, y sería un gran avance que lográramos establecer ese piso mínimo, además de otros. Eso. Bueno, muchas gracias, Alvin. Me parece que estamos ya con las preguntas y no nos quedaría ninguna iniciativa por presentar. Entonces, por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, compañeros. Nos veremos. Agustín, ¿tienes una pregunta? ¿No? Ah, ya, solo despidiéndose. Perfecto, entonces nos veríamos el día jueves. Solo un saludo. Ya, muy bien. El jueves entonces nos volvemos a encontrar para votar este bloque. Vamos a tratar de entregarles la minuta de votación lo antes posible. Muy bien. Chao, nos vemos, que estén bien. Chao, saludos a todos.
Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.